Hola, estimados alumnos, muy buen día. Bueno, pues seguimos en nuestro curso de psicofisiología y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de una temática, me parece muy interesante porque es digamos como un encuentro entre aspectos teóricos que tienen relación precisamente con muchos de los conceptos que hemos estado un poco viendo ya en lo que llevamos del curso, pero también es una como aplicación, digamos como ya muy clínica de los principios muy teóricos que se obtienen de una disciplina como la psicofisiología. En esta ocasión vamos a platicar, colegas, acerca de una técnica conocida como retroalimentación biológica o en inglés biofeedback. Vamos a ver de qué se trata esta técnica y en esta semana, bueno, pues parte de la actividad que ustedes van a realizar aquí en la plataforma es precisamente trabajar con un tamiz, otro pequeño como test que les he puesto como meta para esta semana, en donde ustedes van a, digamos, expresar personalmente, como ya lo hicieron la semana pasada, sobre el estrés. Vamos ahora a ver cómo esta técnica puede ayudar en uno de los contenidos quizá que vamos a encontrar con muchos clientes, muchos pacientes, muchos usuarios. Incluso es muy posible que más de una vez ustedes hayan sentido esta condición de estrés y esta técnica vuelvo una aplicación que se realiza precisamente sobre principalmente el estrés. Como vimos la semana pasada en el tema previo, bueno, pues el estrés es una condición, digamos, de vida que en algún punto puede volverse en nuestra contra, dado que todos vivimos ligeramente o mayormente estresados. Es decir, tenemos o bien estrés por los estímulos o bien estrés por las circunstancias o nos percibimos internamente estresados. El punto aquí es que el estrés es esta condición finalmente que todo el tiempo estamos, digamos, enfrentándola y de alguna forma tenemos recursos, ¿no?, para poder enfrentarla. Sin embargo, esta técnica que vamos a analizar ahora parece ir precisamente al núcleo de las características más fisiológicas que posee el estrés. Como ustedes recordarán, vimos precisamente que el estrés tiene una curva de desarrollo, ¿verdad? Una parte de alarma, una parte de resistencia y una parte, digamos, de agotamiento. Y en todas ellas, como lo vimos la ocasión pasada o la semana pasada, está vinculado con una respuesta fisiológica constante que nuestros cuerpos están, digamos, como sosteniendo precisamente para que esta persona que está estresada pueda fisiológicamente hacerle frente a las demandas del medio ambiente. Sin embargo, también veíamos que llega un momento de agotamiento, ¿no? Un momento en el que definitivamente las exigencias del medio ambiente o de los ambientes estresores van a llevarse, digamos, mucho de la energía y mucho de esta salud fisiológica, ¿no? Así que vamos a revisar cómo esta técnica, porque es una técnica, no es un enfoque, no es otra cosa más que una técnica, es un proceso, digamos, de uso tecnológico aplicado, en este caso, pues para lograr bienestar o lograr que precisamente nos sintamos mejor, particularmente cuando estamos muy estresados. Hay otras aplicaciones para esta técnica que ahora las vamos a apreciar. Entonces, empecemos con nuestro tema y buscando precisamente que ustedes puedan comprender cómo es una técnica muy aplicada, pero que a la vez proviene de elementos teóricos directamente creados en laboratorio. Bueno, vamos a ver un poco qué significa esto del biofeedback, cuál es un poco de su historia, de dónde proviene o dónde se origina, digamos, esta técnica. ¿Cuál es el objetivo principal que tiene? ¿Cómo se aplica o cómo se hace esta técnica? ¿Cuáles parecen ser que hasta ahora son los beneficios que podría producir el utilizar esta técnica en pacientes o en clientes? Y un poquito algunos datos, digamos, de hacia dónde va la retroalimentación en digamos, en estos últimos años. Así que vamos viendo primero qué es, qué es la retroalimentación biológica. Como ustedes ven aquí, esta técnica implica necesariamente el apoyo en aspectos técnicos, es decir, se requieren fisiomonitores, así les vamos a llamar. Estos fisiomonitores son elementos tecnológicos
Así tal cual son aparatos que generalmente son, digamos, como intermediarios para que podamos identificar algunas variables físicas. Es decir, como dice aquí su slide, podamos detectar y hacer más grandes las señales físicas que muestra nuestro cuerpo, de tal manera que podamos tenerlas como más visibles, ¿no? Como más alcanzables. Habitualmente al interior de nuestro cuerpo, por ejemplo, nuestro corazón está latiendo durante todo el día y toda la noche, pero nosotros no llegamos a sentir o no llegamos a ser tan conscientes o tan despiertos de nuestra señal cardíaca o de bombeo cardíaco, a menos que nosotros toquemos directamente nuestro pecho o toquemos nuestro cuello y sintamos o percibamos el paso sanguíneo por las arterias yugulares, por ejemplo, o que toquemos nuestras sienes, ¿no? La parte de la sien en nuestra parte superior del cráneo y también tengamos esta especie de sensación, ¿no? Como que está pasando constantemente el bombeo sanguíneo. Es decir, ahí está, es una señal física, fisiológica, interna, pero nosotros habitualmente no la tenemos en cuenta. Sin embargo, ¿qué creen que pasaría si en algún momento esa señal cardíaca estuviera más disponible? Como cuando vemos las novelas o cuando vemos estos programas de televisión médicos como Grey's Anatomy, donde vemos cómo el paciente está totalmente conectado a miles de aparatos, bueno, cientos de aparatos, y vemos cómo estos aparatos hacen ruidos extraños, ¿no? Como pip, pip o shu, 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 ¿no? Escuchamos esa especie de sonidos que provienen de estos elementos técnicos, aparatos, pues, que están conectados al paciente. En este caso, imagínense que todo el tiempo, durante mucho tiempo del día, no fuéramos tan inconscientes del latido cardíaco, sino que tuviéramos el aparato ahí conectado a nuestro latido cardíaco durante el día y pudiéramos tener, como dice aquí, disponible esta información. Al tenerla disponible, probablemente estemos más alertas a cuando ese latido se vuelva irregular, ¿no? Como tun, 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 por ejemplo, en el caso de el latido cardíaco, ¿no? Como de pronto ya no solamente no es que no lo sintamos, sino que tenemos una señal auditiva que es este como pip, pip, que oímos en los monitores y aparatos que vemos en estos programas médicos y de pronto se escuche, ¿no? Incluso en estos programas ustedes se han dado cuenta cómo de pronto se escucha pip, 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 ok, como en este caso es una señal de que la persona está en paro y que probablemente tengan que actuar los médicos, ¿no? Entonces, el tener esta información disponible suena como muy básico, pero parece ser un fenómeno esencial para muchas cosas que digamos, nuestra conciencia requiere tener tal cual conciencia. Cuando uno no está directamente pensando en su latido cardíaco, pareciera que da por sentado que está ahí. Pero cuando lo tenemos al alcance, cuando está presente, entonces pareciera que tenemos cierta posibilidad de cambio sobre el mismo. O como dice aquí, pudiera ser que entráramos en mayor control o incluso que pudiéramos modificar esa variable. Imagínense lo poderoso que es esto. Si el paciente, el usuario, es consciente de una señal física que esté usualmente fuera de su capacidad de verla, de oírla o de tocarla, ¿qué tal si lográramos que él pudiera verla, oírla o tocarla? Entonces, muy probablemente este cliente o paciente tendría mejores posibilidades de cambiar esa variable, ¿no? ¿Y creen ustedes que pudiéramos cambiar variables como el latido cardíaco, la respiración, el movimiento gástrico, por ejemplo, ¿no? O la tensión muscular, que parecen ser variables como que están ahí de siempre, como las damos por sentado. Entendemos que las realiza nuestro cuerpo mientras nuestra mente hace lo importante, se dedica a pensar, ¿ok? Dejamos que el cuerpo haga eso. Pero entonces imagínense que en ciertos pacientes o clientes que han tenido que cambiar su foco concentracional o de conciencia sobre una variable física, imagínense que pudiéramos usar eso para fines de mejora. Por ejemplo, imagínense una persona que tiene una parálisis facial. De pronto, de un día para otro, la mitad de su facies tiene una parálisis.
¿ok? No puede mantener su comisura levantada de esa parte de su hemicara, tiene problemas para arrugar su nariz, para sonreír, incluso alcanza a apreciar que su párpado está muy caído, no puede cerrarlo del todo, es una parálisis facial, es una parálisis de Bell. Imagínense si pudiéramos hacerle consciente a esta paciente de que su músculo tiene una señal eléctrica muy chiquita, pero si la detectamos y la amplificamos y se la ponemos en una pantalla, en un aparato, es posible que este cliente o paciente pueda estar mucho más, digamos, dispuesto a poder modificar esa señal y regresar, digamos, a mantener una salud motora de esta parte de su hemicara que ha entrado en una parálisis. Imagínense que eso pudiera ser posible. Pues resulta que lo es, gracias a esta técnica. ¿Ok? Vamos viendo de dónde viene la palabra biofeedback o retroalimentación biológica. Aparentemente, colegas, a los americanos, nuestros colegas, aprovechan dos términos para poder unirlos como una palabra compuesta y generar lo que conocemos como biofeedback. En este caso, la palabra feedback viene directamente de este contenido, digamos, como en palabras que se utilizan o se utilizaban, sobre todo al inicio de 1970, finales de los 60, principios de los 70, cuando ya se tenía un avance bastante interesante en la ciencia cibernética, que es un poco como la abuela o la bisabuela de lo que hoy serían las ciencias computacionales. Y en aquel entonces la cibernética estaba vinculada precisamente con cómo podían manejarse sistemas basados en técnica y que esta información, o más bien este dato que tuviera un aparato, un ordenador o una antiquísima y primitiva computadora o calculadora, cómo pudiera servir este resultado para mejorar el propio sistema. Por eso viene esta palabra de feedback, que significaría algo así como el reuso de la información que utiliza un sistema determinado para, digamos, como mejorar la producción del futuro o el siguiente paso. Entonces, esta palabra de cibernético, vuelvo, viene sobre todo de este campo como precomputacional, mucho antes de lo que ahora conocemos como computación, y que permitía que un sistema que hoy, en aquel entonces eran los ordenadores o las calculadoras de aquel entonces, y que hoy en día pues son básicamente lo que ustedes conocen como las computadoras. Y la palabra bio pues no tiene mucha explicación, ¿no? Se relaciona principalmente con el campo biológico, así que en realidad pues la palabra biofeedback pareciera que es esta vinculación entre un factor que tiene componentes biológicos o fisiológicos que va a poder aprovechar sus propios resultados para, digamos, mejorar sus condiciones y por sí mismo utilizar constantemente estas informaciones que provee el propio sistema para nutrir al mismo sistema. ¿Ok? Es una especie como de circuito constante en donde el propio resultado del sistema biológico puede realimentar nuevamente al sistema y mejorar la respuesta futura o mínimamente mantenerla. ¿Cuál es, digamos, como el axioma de donde parte el hecho de que la retroalimentación pueda tener lugar o pueda alcanzarse? Como ven aquí, el principio esencial es que se entiende que un organismo puede llegar a lograr un cierto nivel de control de sí mismo si se le dan las posibilidades. Y por supuesto, esta capacidad de control que puede tener sobre su biología también debería darle la posibilidad de que pueda modificarlo, en este caso a voluntad, siempre y cuando tenga las posibilidades de tener esta información, ¿no? Estamos hablando lo que les decía hace un momento. ¿Creen ustedes que si conectamos a una persona a estos aparatos que le llamamos, por ejemplo, electrocardiograma, este aparato que se ve en las novelas que hace pip, pip? Imagínense que conectamos a alguien, ¿creen que pueda, simplemente por el hecho de ver ahí en una pequeña lucecita en medio de la pantalla, pueda ese solo fenómeno hacer que una persona cambie, controle, modifique algo que parece que es como tan vegetativo, tan innato, tan cíclico, tan propio? ¿Podrá cambiarlo? ¿Será posible que el solo hecho de
que el individuo o la persona dueña de ese latido cardíaco se lo mostremos en un fisiomonitor especializado como es el electrocardiógrafo, se lo mostremos y con solo eso podrá modificar entonces la frecuencia, la rapidez, la lentitud, hacerlo más rápido, más lento, cambiar ese latido cardíaco. Imagínense que esto lo pensáramos en una persona hipertensa, ¿no? Cuando tenemos ya una patología instalada crónica con pacientes que han pasado durante mucho tiempo en estrés, constantemente pensando en las cosas feas de la vida o les han sucedido cosas muy difíciles y finalmente, ¡bam!, llega una condición crónica que ya no podrá, digamos, ir hacia atrás, requiere mucha atención y es la hipertensión arterial, ¿no? Que está mermando su salud, lo inicia o ya pone en riesgo a esta persona de perder su bienestar, perder su salud y por lo tanto, pues finalmente hasta incluso incitar a otros sistemas biológicos a fallar, porque ya no va a haber una buena salud cardíaca, ¿no? Entonces imagínense que pudiéramos conectar a una persona con hipertensión a un fisiomonitor, a un EKG, pues, que le dé al mismo tiempo como que un reflejo, como si fuera un espejo, que le mostrara su propio rendimiento cardíaco. ¿Será eso? ¿Con eso será posible cambiar la hipertensión? Y no necesariamente con las pastillas de losartán. Imagínense ustedes esa situación, que esta técnica pudiera competir con esos fármacos, ¿no? ¿Cuál es un poco la historia de dónde nace la retroalimentación biológica? Estos son algunos de los puntos que según algún libro por ahí muy interesante que salió hace algunos años, que se hacía una especie de em, am, como de recuento acerca de mucho trabajo que se ha venido haciendo en las últimas décadas sobre retroalimentación. Quizá el auge en particular de la biofeedback o de esta técnica debió haber sido durante los 90. Quizá ha decaído en el inicio de los 2000 porque hay pues otra cantidad de estrategias, sobre todo farmacológicas o psicofarmacológicas, que se ha ido tendiente digamos, aplicar sobre las situaciones estresoras. Y se ha preferido pues, por muchas circunstancias, ¿no? Sobre todo económicas, y en este caso, especialmente del tipo de entrenamiento que tienen que tener los terapeutas que aplican esta estrategia, son pocos, ¿no? Los que dominan este tipo de técnica y que aparte la saben utilizar para el beneficio realmente y el bienestar del individuo. Entonces, la mayoría de los pacientes que requieren algún tipo de intervención para disminuir su estrés, habitualmente terminan con el psiquiatra y terminan siendo recetados con ansiolíticos, algunos antidepresivos o definitivamente son pacientes que terminan con trastornos metabólicos, ¿no? Como en este caso la hipertensión, problemas estomacales o problemas gastrointestinales, dislipidemias, incluso la diabetes se puede considerar parte de alguna forma de un estrés crónico, dado que el cortisol ha estado por ahí mucho tiempo. Así que imagínense pues que para la aplicación de esta técnica pues se requiere definitivamente tener buenos aparatos, ¿no? Y no cualquiera puede tener acceso. Sin embargo, a pesar de que el auge de esta técnica fue más o menos durante la década de los 90, sigue siendo una técnica utilizada por muchos terapeutas, digamos, de la corriente de las bases biológicas o como los neurocientíficos, neuropsicólogos, más bien los neuropsicólogos, que saben de esta técnica y la pueden aplicar a sus pacientes. Así que, ¿dónde empieza, digamos, la historia de la retroalimentación? Evidentemente empieza con los aportes que tenemos los psicólogos acerca de cómo aprendemos las personas. La técnica de retroalimentación es un reto al aprendizaje, porque implica que las personas tienen que reaprender sobre sus propios cuerpos a partir de que les ofrecemos una señal en un aparato. Si conectamos a nuestro paciente hipertenso a eso, a ese fisiomonitor o a ese EKG, vemos cómo el paciente pues alcanza a apreciar cada brinco que hace esa luz en la pantalla o en ese osciloscopio. Vemos cómo cada brinco es un latido cardíaco. Si el paciente ve que hay, digamos, tit, 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 esta cantidad de sonidos constantes, le estamos enseñando al paciente que hay
ciertas respuestas, más bien, ciertos eventos que están sucediendo en su corazón y que en ese momento se puede llamar casi casi una arritmia. Su corazón está latiendo muchísimo, muy rápido, cosa que es anormal. Ahora que él ya lo sabe, digamos que podemos pensar que lo que le estamos ofreciendo es un aprendizaje visceral o lo que ustedes también conocen un poco como este aprendizaje pavloviano, ¿no? O sea, hay una respuesta incondicionada de su cuerpo que es este aumento del latido cardíaco. El paciente ya no sabe después de años de pasar por estreses y por cambios en su vida y estímulos estresores, ya no sabe cuál de todos esos causó su hipertensión. Lo que sí sabe es que si en este momento lo conectamos al fisiomonitor, en ese momento es capaz de darse cuenta que su corazón está latiendo en cantidades importantes. Si le enseñamos cómo se ve, ¿no? Entonces, ahí pudiéramos pensar que es un aprendizaje un poquito de tipo pavloviano o un aprendizaje, digamos, del tipo condicionado, porque lo que le vamos a enseñar al paciente es precisamente a conocer estas señales. Cada vez que aparezca una señal de tit, 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 tan constantemente en el osciloscopio, significa que su corazón está siendo arrítmico, ¿no? Y está en elevada tasa cardíaca, lo cual es directamente, ahora sí, visible para el cliente como, es cierto, tengo hipertensión. En muchas ocasiones nuestros pacientes, y sobre todo cuando tienen estas condiciones a resultas del estrés crónico, ya no pueden darse cuenta de estas variables. Muchos no nos damos cuenta que estamos tensos, que los músculos están contracturados, por ejemplo, del cuello, de la frente, a la parte del trapecio, ¿no? En la espalda, incluso la parte de los hombros, la parte superior de los hombros, ¿no? No nos damos cuenta que estamos hipertensos, no aceptamos que tengamos diabetes porque no la vemos, ¿no? No me siento tan mal. Entonces, esta parte de que aporta a entender mejor la retroalimentación viene precisamente de esta parte, ¿no? En cómo hay un aprendizaje visceral que le mostramos al paciente para que aprenda que cada vez que lo conectamos a ese fisiomonitor, él puede ver con más claridad una respuesta interna. Y cada vez que le mostramos este estímulo, él puede modificar este estímulo. Aquí es donde viene el aprendizaje de tipo operante, que pertenece a la teoría del aprendizaje, a este primer punto. Cuando la persona le pedimos que vea el EKG y vea en el osciloscopio cada vez que se oye pip, 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 tan constantemente, nosotros lo vamos a entrenar para que él pues pueda saber e identificar cómo puede bajar esa señal, cómo puede hacer más lento la frecuencia y la tasa cardíaca. ¿Cómo lo haré? ¿Cómo se hará? Bueno, pues con la técnica. Pero finalmente lo que estamos viendo en acción es dos conceptos de la historia de la, digamos, de la psicología, que son el aprendizaje operante y el aprendizaje pavloviano, actuar al mismo tiempo. Porque entonces el paciente primero identifica una señal biológica que antes estaba fuera de su conciencia, gracias a que lo conectamos al fisiomonitor. Ese es totalmente aprendizaje pavloviano, ¿no? Cada vez que lo conectamos, sabe que es su corazón. Ahora, no solamente ya conectarlo y que él sepa que está conectado a su corazón y estamos viendo reflejado la tasa cardíaca, sino que ahora cuando le decimos cada vez que usted vea en este aparato que está muy rápido estas luces pip, pip, pip constantemente, usted tendrá que disminuirlas. Vean cómo ahí más bien el paciente está obteniendo un refuerzo, ¿no? Una consecuencia positiva, dado que si él hace que la tasa cardíaca disminuya al él hacer esfuerzos para su control, gracias a que lo puede ver con el aparato, está obteniendo una consecuencia positiva, ¿no? Y eso esperaríamos mantenga lo que dicen los teóricos del aprendizaje, mantenga entonces un patrón de conducta que se dirija hacia el cambio, ¿no? El otro apartado que también está presente para entender la historia de la técnica de biofeedback es la propia psicofisiología. Desde siempre, las variables fisiológicas como el latido cardíaco, la frecuencia respiratoria, la temperatura, han sido variables que parten de la física, o sea, de nuestra biología, y le ha interesado siempre al psicofisiólogo, incluso desde los primeros estudios de la psicofísica, pues le ha interesado al psicofisiólogo
saber cómo opera, ¿no? Cómo se dan, cómo funcionan, cuáles son las estructuras nerviosas que participan, etcétera. Y recordarán, colegas, a partir de lo que vimos también la semana pasada, cómo el estrés, que es uno de los aspectos sobre los cuales esta técnica es más efectiva todavía, vimos cómo durante los momentos de estrés, o vivenciados de estrés, vemos todo un cambio psicofisiológico. Cambian hormonas, cambian aspectos como el sistema inmunológico, ¿no? Cambian patrones incluso gastrointestinales que tienen que ver con la absorción de nutrientes. Todo eso sucede. Y todo eso es estudiado por la psicofisiología. Así que digamos que esta técnica de retroalimentación se ve nutrida por esta disciplina en el momento que esta disciplina aporta tanto, ¿no? Para conocer la fisiología humana. Por supuesto, en el punto 3 hay dos elementos que surgen por allá de 1980 en la teoría, sobre todo en la teoría de las bases biológicas de la conducta en psicología, que se conoce como terapia conductual y medicina conductual. Estos dos enfoques, digamos, dentro de las bases biológicas, intentaban, digamos, como aprovechar los avances que se tenían hasta aquel momento sobre cómo trabajar sobre la conducta humana para modificarla para el bienestar. Y una de las cosas que evidentemente es muy poderosa para aquel momento es que ya se había demostrado a partir de 1965 hasta 1900, mediados de los 80, se había demostrado perfectamente que el trabajar con los patrones de conducta que nos mostraban los conductistas eran efectivos para cambiar la conducta humana. Entonces, digamos que la biofeedback o la técnica retoma la terapia conductual y aprovecha que el tener ciertos reforzadores, ciertas consecuencias positivas y tener ciertas, digamos, eventos aversivos por parte de un individuo en términos de salud, parecía que podían también nutrir a la retroalimentación, ¿no? Y en este caso, pues muy claro que la terapia conductual había demostrado con toda evidencia para mediados de 1990 que tenía peso en sus explicaciones, ¿no? Podía darse lujo, ¿no? Digamos, los conductistas de decir, ¿saben qué? Podemos modificar la conducta de los humanos si reconocemos los patrones de reforzamiento bajo los cuales están operando. Y si los cambiamos, pues entonces cambiamos la conducta. En ese sentido, la terapia conductual le da otra fuerza, ¿no? También a la biofeedback, porque entonces quiere decir que si las personas aplican el biofeedback en sus vidas y lo que obtienen es una mejoría en su salud, pues entonces es un proceso de reforzamiento que va a mantener a las personas en un camino hacia el cambio, ¿no? Y en el caso de la medicina conductual también es un concepto muy ochentero, en donde lo que se buscaba en aquellos momentos en la medicina era aplicar todo lo que se conocía hasta el momento, precisamente con los pacientes que tuvieran estas condiciones, ¿no? Como lesiones que venían de accidentes. Aprovechar, por ejemplo, algunos fenómenos que ya habían sucedido dentro de la propia terapia conductual y que se habían llevado hasta los hospitales psiquiátricos, ¿no? Por ejemplo, el cómo se aplicaba la economía de fichas, por ejemplo, una técnica muy conductual, en pacientes con esquizofrenia o con trastornos depresivos dentro de los hospitales psiquiátricos, les hablo de 1970, 1980, y cómo habían tenido como buena respuesta. Entonces, ¿qué es lo que aporta el punto 3? Que finalmente, entre 1980 y 90, que tiene el auge estos dos enfoques, la terapia conductual y la medicina conductual, aportan para darle más fuerza todavía a que la retroalimentación es una técnica que al fin y al cabo implica consecuencias positivas para el individuo y particularmente consecuencias positivas en su salud, lo cual impacta pues a la medicina de su momento. En el punto 4 ya tenemos también por allá de finales de los 70s, sobre todo en los 80s y muy fuertemente en los 90s, un poquito baja este auge para el 2000, aunque se vuelve a elevar por allá de encima del 2005 cuando tenemos más adultos mayores y cuando se presentan cada vez más alteraciones que se denominan trastornos no como trastornos que no se contagian, ¿sí? Que son trastornos que vienen de hábitos de vida, ¿no? Enfermedades no transmisibles, le llamamos, ¿ok? Porque en realidad no se transmiten, son enfermedades que dependen de cómo vivimos. Y estas, a partir de 2005 más o menos a nivel internacional,
México es uno de los más altos en presentarlas, están relacionadas directamente con el estrés. Vean entonces que las investigaciones, obviamente en estrés, o el tema del estrés, da pie a que la retroalimentación también tenga un fuerte sustento y se aproveche como una técnica para ello. Hay una gran cantidad de estudios entre 1985 y 1997, 98, sobre todo en Estados Unidos, acerca de cómo hacer para que las personas estresadas puedan disminuir, ¿no? Esos factores de estrés. Se crean, de hecho, una gran cantidad de terapias vinculadas con la relajación que vienen sobre todo de los teóricos que hablan de la inoculación del estrés, o sea, cómo podemos, a partir de técnicas conductuales o incluso cognitivo-conductuales como las que ya se habían creado a partir de autores como Albert Ellis o Aaron Beck, cómo se podían crear precisamente técnicas, recursos para vacunar a las personas cuando tuvieran estrés. Por eso eran técnicas de inoculación del estrés. Y estas técnicas de manejo de estrés que finalmente se trasladan a el mundo cotidiano, sobre todo con pacientes que también han regresado de situaciones de guerra, por ejemplo, en Estados Unidos sobre todo y en Europa, se crean una gran cantidad de estas técnicas. Toda esta investigación entonces sobre el estrés, colegas, las terapias de relajación que pueden ofrecerse para la mejoría del paciente y las técnicas de inoculación del estrés o del manejo del estrés, se vuelven, digamos, como el constante en estas 3 décadas del 80, 90 e inicios del 2000, y esto también impacta que la retroalimentación tenga también como mayor fuerza, ¿no? Como otra técnica más, otro elemento más del arsenal con el que puede contar un psicólogo, principalmente un psicólogo, o áreas médicas que intentan mejorar la salud fisiológica de las personas y obviamente su salud mental. Vean que en el punto 5 pues aparece también la ingeniería biomecánica, es decir, biomédica, perdón. En este punto, evidentemente la técnica de retroalimentación no puede existir si no tiene aparatos, si no hay fisiomonitores que le permitan su realización. Y evidentemente este campo aplicado de la ingeniería biomédica ofrece a los que aplican como especialistas la retroalimentación y a los pacientes que la reciben, tener entonces una mayor cantidad de monitores o de fisiomonitores que están apegados a una buena calidad, una señal fisiológica bien, digamos, como muy precisa, a fisiomonitores de alta calidad que también no tergiversan la señal fisiológica obtenida, sino que la mantienen muy nítida, muy clara y que por supuesto pues inventan una cantidad bastante amplia de aparatos. Incluso hay, para este momento, les hablo incluso de aparatos que se pueden colocar alrededor del pene, por ejemplo, o en la parte interior de la vagina, o que incluso pueden ubicarse en secciones internas al esófago. O sea, estos fisiomonitores parecidos al PIP, PIP, al EKG que les decía hace rato, pero si se fijan para otro tipo de señales fisiológicas, ¿no? Entonces, la ingeniería biomédica también participa ofreciendo una versatilidad de aparatos que pueden identificar una amplia gama, ¿no? de variables fisiológicas. En el punto 6, para 1990, cuando la retroalimentación biológica tiene quizás su pico de mayor uso, sobre todo en Estados Unidos, Europa, Cuba, el usar la electromiografía, que es una de las variables también importantísimas en la retroalimentación biológica, aparece como una de las variables estrellas, ¿no? Con las cuales la retroalimentación o el biofeedback parece tener muy buenos resultados. El avance en utilizar la electromiografía para fines diagnósticas y ubicar alteraciones tipo parálisis o tipo lesiones por desgaste en los músculos humanos parece llevar entonces a también más auge, ¿no? En la aplicación del biofeedback. Aún ahora, la MG sigue siendo la variable como favorita de muchos psicofisiólogos que llevan a que el paciente pueda mejorar en condiciones de estrés. La mayoría de colegas no se dan cuenta, no nos damos cuenta, incluso ustedes que escuchan esta charla, es muy probable que tengan contracturas musculares, pero no las perciban.
o las perciben solo cuando ya la contractura llega a un nivel bastante alto, como ya por la noche, ¿no? Cuando sienten cefalea, cuando perciben que el cuello está muy cansado de tanto estar así como agachados en la computadora, cuando de pronto perciben como esos saltitos, ¿no? Que vemos de pronto en algunos grupos musculares, vemos que nos tiembla el párpado. Esas son finalmente unidades motoras de nuestro cuerpo que nos están mostrando que estamos estresados. Entonces la electromiografía entra aquí sobre todo para la atención de pacientes que han tenido lesiones físicas en accidentes o lesiones de guerra, por ejemplo, sobre todo parálisis o parestesias. Y también, por supuesto, entra el EMG como un tipo de variable diagnóstica para reconocer el nivel de lesión por tensión o por contractura que podemos lograr en nuestro cuerpo, y que generalmente pues no nos vamos a dar cuenta. En el punto 7 también para finales de 1980, casi toda la década del 80, principalmente el 85 al 95, hay grandes estudios muy potentes, bien llevados, sobre todo aquí en Estados Unidos, particularmente en la Universidad de Los Ángeles, que se hacían estudios sobre la conciencia, particularmente estados alterados de conciencia o incluso más que estados alterados, identificar el comportamiento de la conciencia cuando las personas que tienen cierto nivel de entrenamiento en ello son registrados directamente en otra variable, colegas, que también es la variable estrella, digamos, del biofeedback, que es el EEG, que ustedes conocen como el electroencefalógrafo, ¿no? En este caso, los estudios de estados alterados de conciencia se dan curiosamente invitando a monjes o a budistas que tienen estos entrenamientos personales basados en su religión o en su cultura religiosa, y cómo se sabe para 1980 que estos monjes budistas o estos religiosos de diferentes grupos religiosos, incluidos hasta los católicos, que pueden llegar a entrar en una especie de trance o de rezo constante que los lleva a un trance importante, e incluso muchos de estas personas con alto entrenamiento pueden dejar de comer por días, tomar agua por días, pueden incluso disminuir casi a la tasa cero su frecuencia respiratoria y cardíaca, y aún así seguir funcionales. Estas, digamos, personas mm, pues despiertan, ¿no? El interés por estudiar qué les pasa. Así que el EEG, que aquí vemos esta fotografía abajo, vemos cómo hay un electroencefalograma aquí en el fondo y cómo hay una persona que la tenemos conectada con múltiples cables, y vemos en el fondo precisamente estas hojas que van pasando como en unos rodillos constantemente, y unas plumitas que se ven acá en esta parte o que se aprecian de este lado. Déjenme sacar el puntero porque luego no se ve. Ok, aquí ven ustedes estas plumillas, y de este lado unos pequeños tanquecitos que tienen la tinta, y conforme el papel va corriendo de esta forma, las plumillas van haciendo sus, digamos, grafos. Pero esos grafos vienen precisamente de que una persona está aquí conectada precisamente con estos electrodos, y la cajita que ustedes ven aquí pues es como la entrada que después se calibra acá en todo este panel de colores que vemos aquí. Entonces, al tener esta variable, digamos, de nuestro lado, del lado de los psicofisiólogos, y aparte los estudios sobre estas capacidades alteradas de conciencia o de alto nivel de concentración, se conjugan para dar también una variable importante a la técnica de biofeedback. También, ¿creen ustedes que sea posible que cambiemos solamente viendo nuestro eje, pudiéramos cambiar entonces los patrones eléctricos con los que se mueven los diferentes grupos de neuronas en nuestro encéfalo? Bueno, pues esa es una pregunta que ya se hacían en aquel momento. Y como decíamos hace rato, en el mundo también cibernético que ya estaba avanzando, tenemos para finales de los 80, casi todos los 90, la cibernética como la producción de conocimiento, ¿no? Acerca de los sistemas. Cómo es que los sistemas aprovechan la información para tener estos. ¿Se acuerdan estos diagramas de flujo, no? Que hacíamos incluso, probablemente les tocó a ustedes en la prepa o en la secundaria, para hacer programación. Para la cibernética, aprovechar
Los propios resultados de un sistema, tanto biológico como artificial, pueden llevar a comprender mejor cómo se autorregula un organismo. Así que estos avances en la cibernética aplicados obviamente pues al mundo tecnológico nos convierte también en, digamos, una técnica que le da más poder porque está atravesada por aparatos técnicos, ¿no? Que a veces dan un poco más de confianza al paciente. Y en el caso del punto 9 y 10, sobre todo el 9, hablamos de cómo también los estudios que se realizaron entre el 80, 90, inicios del 2000, acerca de los factores que la cultura o los diferentes grupos culturales del mundo tienen sobre la salud, ¿no? Y cómo pueden sentir una cultura tener más permiso, si se puede decir así, o sentirse más cómoda en la posibilidad de que sane a través del uso de aparatos. Hay poblaciones como las nuestras, ¿no? Occidentales, que los aparatos, wow, nos deslumbran, ¿no? Y parece ser que ese efecto causado por el solo hecho de ver un aparato acá bien profesional en una sala médica, nos apantalla y con eso tenemos, ¿no? Y hay también otras culturas en donde el uso de aparatos es más bien como más distante y este uso de aparatos no es lo más común, ¿no? También como factores culturales, cómo piensa ese grupo social sobre su salud, ¿no? Cómo le hacemos cómo pensamos los mexicanos sobre curarnos, ¿no? O atender nuestro estrés, ¿no? Casi todos podríamos pensar que el estrés es cotidiano, no te pasa nada, ¿no? Aguanta o vive con eso, ¿no? Pero hay culturas, por ejemplo, las europeas, que bueno, pues están mucho más tendientes a los factores de salud, ¿no? Mantenerse longevos y saludables es una excelente meta de vida, pero en ciertas culturas como las nuestras, más latinas o más sudamericanas, de pronto la salud está basada más bien en usos y costumbres, ¿no? Y finalmente, colegas, otro punto que hace que crezca la biofeedback, pues es el desarrollo profesional. Cada vez más a finales de los 80, pues había muchos más psicólogos en el mundo dedicados a aplicar la retroalimentación en sus países. Por lo tanto, este desarrollo profesional es otro elemento que se suma entonces digamos, como que hacer crecer la biofeedback, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, colegas, de la retroalimentación biológica? Pues básicamente el bienestar del individuo, pero se hace a través de un paso crucial, que es que este individuo que tiene hipertensión, que tiene diabetes, que tiene dislipidemias, que tiene contracturas, que tiene una parálisis facial, que tiene una hemiplegia o una hemiparesia, es buscar que el paciente tenga mayor control sobre su propio cuerpo y sobre todo para que tenga control sobre aquellos procesos que se han alterado, ya sea por estas condiciones crónicas o bien quizá incluso hasta por accidentes, ¿no? O sea, cosas abruptas, momentáneas. Entonces, si se fijan, en realidad el objetivo es al final que el paciente logre tener un bienestar, un cierto acercamiento hacia su salud, em, digamos, como más restablecida, pero fíjense lo interesante, porque aquí es la persona quien tiene que lograrlo. No lo va a lograr el fisioterapeuta, ¿ok? Como lo haríamos en una lesión física tradicional de una contractura. Será el paciente quien logre tener avances y el paciente logra precisamente vincularse con esta propia salud, ¿no? ¿Cómo se realiza la técnica? Como les decía hace rato, el EMG o la electromiografía es como la señal estrella, ¿no? Que representa muy bien todo lo que se ha alcanzado o los avances importantes que se han alcanzado en biofeedback. La verdad es que la técnica es bastante sencilla, pero sí se requiere profesionales que estén vigilando la aplicación de la EMG, perdón, de la biofeedback en sus modalidades desde el MG, EKG, EEG, etcétera, ¿no? Porque un elemento crucial aquí es tanto cómo va a usar esta información el cliente o el paciente y que sea realmente fidedigna, ¿no? Por ejemplo, aquí abajito ustedes ven uno de los avances interesantes que ha tenido la electromiografía, igual que otras variables, pero sobre todo la MG, en el uso de la biofeedback. Hoy en día se utiliza muchísimo con, por ejemplo, atletas de alto rendimiento.
incluso proveerle a un atleta de alto rendimiento cómo se están comportando sus músculos en el tiempo del entrenamiento o en tiempo de entrenamiento antes de ir a jugar, les permite conocer mejor variables de sus músculos para precisamente rendir mejor. Así que en ese sentido, la técnica es bastante sencilla, pero es importante el monitoreo que se haga sobre cómo se hace, ¿no? No cualquiera puede hacer la técnica. Vean que estos son los pasos habituales por los cuales tiene que pasar el paciente que se somete a retroalimentación. Algunas de estas ya han cambiado con el tiempo, sobre todo la amplificación o incluso el procesamiento y simplificación de la señal. Estas dos han cambiado bastante porque ya muchos de los aparatos y fisiomonitores lo hacen por default. Ya se crearon este tipo de condiciones al momento de diseñar o de crear por parte de los bioingenieros el aparato y ya no es necesario. Se hace, digamos, por el propio aparato per se. Sin embargo, hay algunos tipos de aparatos o fisiomonitores que todavía requieren que ustedes calibren la señal, la hagan mucho más, digamos, como nítida, más clara, ¿no? Ok, ahora, qué es lo que hacemos en el primer paso de la técnica? Cuando tenemos al paciente aquí ya sentado en el consultorio y él ha aceptado que es una persona tensa y que por tanto pues está sufriendo mucho estrés, sufre de cefaleas ya en la tarde cuando llega a casa, sabe que en su trabajo ya se muestra irritable, que en casa también ya no puede platicar tan fácilmente con su esposa, con los hijos, es decir, ya ha llegado a un punto de su estrés que el manejo de la misma se ha vuelto muy complicado y llega a nosotros para pedir una técnica de retroalimentación y aplicarla para fines de mejorar. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Debemos considerar cuál es el tipo de área de su cuerpo que vamos a registrar, porque a lo mejor dependiendo del motivo de la consulta tendremos que registrar o poner el sensor de ese aparato o de ese monitor tenemos que colocarlo en un lugar específico. Imagínense que tenemos un paciente que llega hipertenso y pues le colocamos el aparatito, conectamos ese cable pues que va a su cuerpo, en vez de ponerlo en un lugar donde se detecte el latido cardíaco, no sé, lo ponemos sobre la rodilla, por ejemplo. Pues no, ¿no? O sea, no. Ese sensor lo necesitamos sobre la piel o quizás sí, pues sí, cerca, muy cerca al corazón para que reciba la señal con mucha claridad. Por lo tanto, en este caso es posible que elijamos una técnica no invasiva. Es decir, nosotros no queremos abrir el corazón del cliente y poner ahí un electrodo, ¿no? Un cable, sino más bien podemos buscar partes del cuerpo sin abrir, sin ni lesionar al paciente, y vamos a encontrar la señal, ¿no? Por ejemplo, en el cuello, incluso en nuestro dedo índice, en las yemas de los dedos, sobre todo el del índice, se puede colocar como hoy colocamos el oxímetro, pues. De hecho, eso es lo que hace el oxímetro. Lo colocamos en el dedo índice o en cualquier dedo. Y la yema de los dedos es un lugar muy rico en capilares, ¿no? En sanguíneo. Y en él se puede detectar precisamente cómo se está presentando el latido cardíaco cada cierto segundo dentro de un minuto. Así que eso es una variable, perdón, es una técnica de orden no invasivo. Pero imagínense que llega un paciente o una paciente que dice que está teniendo problemas, por ejemplo, al momento de las relaciones sexuales, que tiene dolor, por ejemplo, al momento de la penetración. Entonces quizá nosotros necesitemos un aparato para ayudarle a identificar, por ejemplo, la lubricación a nivel vaginal. Ahí sí necesitamos un electrodo especializado para poder ser quizá insertado en el lugar en el que vamos a trabajar con la paciente para que ella pueda volver a relajar, pueda volver a lubricar esta parte de su cuerpo y esto minimice, ¿no?, la sensación dolorosa. Entonces vean que vamos a tener que elegir primero como antes de... antes de ir a ver cómo detectamos, necesitamos saber cuál es el tipo de motivo de consulta y si nuestra variable a trabajar será más bien como algo a lo que tengamos que entrar a invadir para tomar la señal, o si podemos aprovechar simplemente algo por encima en la piel, en una mucosa, ¿no?, que quede expuesta, la boca, por ejemplo, las narinas, que podamos registrar ahí y colocar un cablecito o un electrodo para registrar. Por eso hay técnicas invasivas y no invasivas. Cuando ya hemos determinado cuál es la señal que vamos a detectar, imagínense que queremos registrar una persona con migraña o con cefaleas tensionales muy fuertes que ha llegado al consultorio.
después de años, ¿no? De estar pues estresado, finalmente ya desarrolló cefaleas crónicas. Así que vamos a aprovechar para registrar el músculo que está alrededor de toda la frente, ¿ok? Se llama músculo frontal y habitualmente las personas muy tensas lo tienen bien contracturado, ¿no? Muy tenso. Por eso para la noche, tarde, ya están con una cefalea bien importante. Y si son personas que ya inician de esta forma una migraña masiva, pues es posible que tengamos entonces un paciente más comprometido, ¿no? En su salud. Entonces, ya que tenemos eso, ahora lo que sigue es clasificar las respuestas fisiológicas, es decir, qué señales son con las que contamos. Ahora, estas son quizá las más básicas con las que se trabaja con la retroalimentación biológica. Ya habíamos visto que la LKG, por ejemplo, es precisamente para el estudio cardíaco o de la frecuencia cardíaca, el electroencefalograma, el EEG para las señales eléctricas de nuestro cerebro y el electromiograma para la actividad muscular, EMG. Todas estas que vemos aquí se les conocen como señales bioeléctricas directas, porque si conectamos al paciente con un electrodo en cada una de estas potenciales metas de cada estudio, vamos a encontrar que la señal es de tipo eléctrica. O sea, no necesitamos hacer ninguna transformación en el aparato. Simplemente lo conectamos al paciente, ponemos su electrodo sobre la piel o donde está el músculo, por ejemplo, que vamos a trabajar. Imagínense en este caso el músculo frontal. Ahí vamos a poner entonces el electrodo y en este caso el aparato va a registrar directamente señales eléctricas. Pero como ven aquí a la mitad tenemos señales eléctricas transducidas, es decir, son señales que se tienen que obtener a partir de un cálculo que hacen nuestros fisiomonitores porque no son señales directas, resultan de una especie como de hacer una fórmula matemática, pues, ¿sí? Así como una fórmula de la física para poder hacer que el fisiomonitor encuentre esta variable, como la resistencia de la piel o la conductancia de la piel. Estas dos son variables que utilizamos mucho en pacientes netamente ansiosos, con ansiedad generalizada, con fobias, por ejemplo, fobia social, porque estas dos habitualmente se presentan en ese tipo de condiciones. Personas que siempre están como rumiando internamente, que están preocupadas o angustiadas, y va a cambiar la resistencia eléctrica de su piel o la manera en la que conduce eléctricamente la piel del paciente, las condiciones, digamos, naturales de su medio fisiológico. Y las últimas son señales biológicas físicas que existen, digamos, dentro de la física que ustedes han visto desde la preparatoria, desde la secundaria, y que son señales que tienen otro tipo de, digamos, como resultado dentro de las ciencias físicas. Pues tenemos la temperatura, el volumen pletismográfico, que no es otra cosa más que la frecuencia respiratoria, cuánto aire nos entra pues a los pulmones, la motilidad gástrica, que en este caso es casi la medición de la cantidad de jugos gástricos, por ejemplo, y el flujo sanguíneo, ¿no? Que ya finalmente también es otra señal biológica que hemos visto que se ha estado midiendo mucho con este oxímetro, ¿no? Durante ahora la pandemia por COVID. Cuando ya tenemos detectado a qué señal vamos a trabajar, colegas, este paso anteriormente era un paso como muy crucial porque teníamos que hacer que el aparato ya colocado por ejemplo, imagínense este electrodo sobre los músculos de la frente, ahora había que indicarle al aparato qué tanto que quiero yo que me amplifiques la señal, por cuántas unidades quiero que me multipliques este dato. Como habitualmente estas señales fisiológicas, colegas, desde la motilidad gástrica, la conductancia eléctrica o la temperatura, son señales fisiológicas que casi siempre escapan a nuestra conciencia. Pero cuando nosotros las vamos a llamar para este proceso, tenemos que asegurarnos que sí estamos captando la señal que queremos. Cuando, por ejemplo, trabajamos con señales eléctricas como la conductancia eléctrica o incluso las ondas cerebrales, puede ser que aparatos que están alrededor del paciente compitan, digamos, eléctricamente y hasta se metan en el pequeño electrodo que estamos poniendo en la piel del paciente. Si no está bien puesta, es muy probable que incluso estemos registrando más bien un aparato electrónico como el microondas, por ejemplo, de casa, en vez de estar registrando exclusivamente las ondas cerebrales del cerebro que está emitiendo este paciente. Entonces, lo que tenemos que hacer es amplificar aparentemente la señal, buscando que precisamente sea mucho más visible para el paciente. Se puede cambiar la magnitud o la amplitud de la respuesta fisiológica, cambiando precisamente en cada aparato cómo va a ser como
este cambio, ¿no? Como, muchos de los aparatos traen estos dials como los que ustedes manejan o manejaban en su radio del carro, en el que así como que con una ruedita van buscando como la señal de radio para que encaje bien y no se oiga distorsionado. Ah, pues eso mismo es amplificar la señal, encontrar la menos distorsión para la señal, ¿no? Que vamos a utilizar. El siguiente paso. Fíjense qué interesante. Aquí tenemos, por ejemplo, ven en esta fotografía cómo estamos colocando un electrodo con un poquito de crema de potasio, si no me recuerdo, para mejorar la conducción, porque lo que vamos a obtener aquí es una señal eléctrica. ¿Ok? Estamos utilizando esto en su oído para luego recolectar una señal comparada de una sección de su cerebro contra esta parte que vamos a considerar algo así como la parte neutral, como la parte tierra, ¿no? Que llamamos en electricidad. Entonces, esto que ven ustedes aquí, pues es la colocación de electrodo, en este caso del lóbulo derecho de la paciente, con la meta de comparar lo que suceda eléctricamente aquí contra un colectivo de neuronas que ya seguramente tenemos conectado por acá en otras variables del EEG. Una vez que ya tenemos la señal, digamos, identificada, ya sabemos qué es lo que el paciente quiere que trabajemos y que hemos identificado pues ya sobre el cuerpo dónde está la señal que sí ocupamos, pues ahora lo que hay que hacer o deberíamos de hacer es cuidar lo que les mencionaba hace ratito, que no entre ninguna señal que no sea la que exclusivamente viene del órgano que nos interesa. Imagínense de que de repente tengamos ya conectado a nuestro paciente ahí con el que vieron ahorita del oído, el de la cabeza, y vamos a hacer un electro, y de pronto empecemos a recibir señales incluso del corazón, ¿no? O sea, se alcanza a apreciar ahí como que la señal va brincando conforme el corazón va cambiando. Eso quiere decir que el terapeuta tiene que filtrar la señal, o sea, cuidar que la señal sí sea solo la que viene del órgano que nos interesa, eliminar esos ruidos o esos artificios que en algún momento puedan entrar, sobre todo porque hoy en día pues nos atraviesan miles de ondas de señal de diversos aparatos y podríamos estar capturando perfectamente a lo mejor la señal del Xbox, pero no la señal muscular del paciente. Los aparatos habitualmente tienen estos dos tipos de manera en las que van a integrar las señales. Sépanse que lo único que necesitamos saber es que hoy en día los aparatos ya lo hacen automáticamente, no tenemos que hacer, digamos, como gran cambios. Y estas dos se siguen presentando. Algunos aparatos utilizan la integración de la señal y otros pueden usar solamente el umbral de respuesta. Algunos aparatos actuales pueden darles a ustedes minuto a minuto cómo se está comportando la señal del paciente, como en este caso el PIP. PIP, ¿ok? Ese fisio monitor. Pero a lo mejor ustedes quieren que el paciente solamente vea cómo se enciende, digamos, su aparato una vez que ellos han hecho un cambio en su umbral de respuesta. ¿Ok? Imagínense que ustedes están buscando precisamente que el paciente baje baje la tensión del músculo frontal. Lo conectan y se va a escuchar ahí en el EMG, tit, o sea, un sonido agudo, 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 ¿no? Muy alto. ¿Qué quiere decir? Que el paciente está a punto de romperse el músculo de tan tenso que lo tiene. Pero ustedes pueden describirle al aparato que cuando el paciente baje cierta cantidad de electricidad al estar conectado al músculo, cuando baje, solo ustedes pondrán ese umbral de respuesta, diciéndole al aparato, a partir de aquí, si el paciente baja su señal, entonces le das el sonido para que lo identifique más claramente. No sé, espero explicarme, ¿no? Como si tenemos al paciente conectado en su músculo frontal y lo trae súper tenso y lo conectamos en este caso al MG, se va a escuchar en el fisiomonitor, digamos, una especie de sonido muy agudo, como muy alto, porque eso significa que sus capacidades de contracción muscular están forzadas. Pero cuando le decimos, trate usted de bajar esta señal y que se vuelva más grave, más, ¿sí? Más hacia abajo, incluso desaparezca, lo que le estamos pidiendo al paciente es que nos dé un umbral de respuesta. ¿Ok? Y a partir de ese umbral, entonces recibirá como, ahora sí, el sonido del aparato cuando el paciente logre bajar cierta cantidad de esa fuerza muscular. Cuando se presente, finalmente habrá este umbral de respuesta para hacer sonidos y advertirle al paciente que ya va bien, pues va por buen camino. Realmente está disminuyendo la señal anómala, ¿no? O atípica de su hipertensión. Vean que aquí tenemos entonces a nuestro EEG muy bonito.
Ahí están las épocas, las hojas, las plumillas ahí que se alcanzan a apreciar y todos estos botones que vemos en el centro y del lado más derecho del aparato son los que nos permitían en este aparato que teníamos ahí aún está ahí en el laboratorio de psicofisiología de aquí de la Facultad de Ciencias Humanas. Todo eso nos permitía filtrar, o sea, hacer que la señal se viera mucho más clara y sacar la señal del Xbox, de la tele, del microondas y solamente dejar la variable corporal que nos interesaba registrar. En este caso, pues en el eje era seguramente variables como como las zonas occipitales o frontales, por ejemplo. Y del lado más derecho de su pantalla, colegas, tenemos un antiguo EMG, es decir, un estudio de los músculos. Aquí lo que estamos viendo probablemente es una colocación de electrodos para poder ver si la persona tiene un buen manejo muscular. Se le pide que presione el puño, que lo extienda, que mueva el brazo. Y acá el fisiomonitor nos está mostrando en la agujita, nos está mostrando lo intensa o lo baja que es finalmente la fuerza ejercida en el músculo. ¿Ok? Esto también implica conocer al cliente, ¿no? Saber qué señal, si le damos al cliente una señal sobre su cuerpo, cuál puede ser mejor. Es decir, en este caso a lo mejor tenemos un paciente que por alguna razón todo lo que mira le es más de mayor atención. Eh, es más susceptible a esa información de tipo visual. Entonces vamos a elegir que a lo mejor le ponemos una pantalla cada vez que salga su señal del músculo frontal, que lo estamos entrenando para que deje de apretar su frente. Le vamos a poner un monitor en la que va a haber, por ejemplo, no sé, una barra, por ejemplo, de luz que se va a ir haciendo se va a ir haciendo pequeña conforme él haga mucho más despacio la atención. Entonces, cuando ya conocemos a nuestro paciente o nuestro cliente o usuario y tengamos que hacer darle a la persona su propia información, tenemos que saber cuál es la que mejor le encaja. A lo mejor este paciente en realidad le encaja la que es visual, perdón, la que es auditiva. Entonces no le voy a poner una respuesta visual. Es decir, en el aparato le voy a pedir al aparato que cada vez que encuentre tensión en el paciente, que a lo mejor cambie de sonido a imagen, ¿no? A lo mejor el sonido que sea tit y que baje, ¿no? O que sea una imagen de luces que se prenden conforme la señal del músculo disminuye, ¿no? Teníamos algunos fisiomonitores hace algún tiempo en el laboratorio que tenían incluso foquitos verdes y amarillos. Y los verdes eran como los que perseguíamos, ¿no? Como los relajantes. Y los amarillos eran como el semáforo, ¿no? Como ti, ti, di, no. Esos eran los que no queríamos. Entonces, es más fácil para nosotros enseñarle al cliente cuando tenemos un poquito la semaforización. Entonces, vean que necesitamos ser muy claros con la señal que le damos al paciente. Posteriormente, cuando ya tenemos elegida la señal, pues lo que toca es mostrársela al cliente. Todo esto habitualmente lo hacemos sin que él, mm, digamos, como que lo vea directamente. A él lo mantenemos conectado, como vieron ahorita algunas de las fotos, y él estaría a la espera de que nosotros estemos listos con los monitores para mostrarle cómo está, ¿no? Como dice aquí, la información podría ser análoga o binaria. Realmente hoy en día es más habitualmente que sea análoga, es decir, es a través de fisiomonitores que conjugan las señales y las presentan de manera integrada, ¿ok? De manera como decir, en promedio, ¿no? ¿Cómo es entonces la técnica? ¿Cómo se considera ya la técnica como tal? Em, Habitualmente, les digo, la señal, así como por excelencia en la biorretroalimentación, es el EMG. Así que vamos a concentrarnos un poquito sobre el EMG, ¿no? Vean que esta es como un poco el listado de pasos desde ponerle los electrodos al cliente, en este caso en el músculo que vamos a trabajar. Imagínense que en este caso pues es el frontal, ¿no? Hacer que
quien está trabajando con la técnica vea que los electrodos sí se ponen correctamente, que no están chuecos, que no se están cayendo, poner el suficiente microporo a cada uno de los electrodos para que sí se fije bien a la piel y cuidar que no existan aparatos alrededor, ¿no? Para minimizar el nivel de ruido. Comprobar precisamente que la persona está aislada, que las pilas, habitualmente esos aparatos utilizan baterías, estén en buen estado y no nos vayan a dar una señal equívoca, ¿no? Del músculo. Seleccionar el nivel de amplificación o de sensibilidad del aparato, que les decía prácticamente cualquier aparato hoy en día ya lo trae por default. La filtración de la señal también. Y finalmente dice la selección o tipo de modalidad del feedback. ¿Cómo vamos a preferir que el paciente lo vea, ¿no? Como en una agujita que se mueve, en unos foquitos que se encienden, en tres foquitos que son un semáforo, etcétera, ¿no? Finalmente, cuando ya tenemos colocado al paciente ya en nuestro lugar, cómodo y demás, hacemos que él haga una prueba de conducta, es decir, le invitamos a que él tense el músculo frontal lo más que pueda para poder saber si realmente quedó bien colocado los diferentes electrodos, ¿no? Vean que aquí tenemos algunos materiales de los que utilizamos habitualmente para esto. Es precisamente un fisiomonitor de tipo análogo para mostrar precisamente la actividad eléctrica de los músculos, ¿ok? Del cuerpo. Aquí vemos los electrodos de este lado, vemos aquí las pastas, ¿ok? Que estas pastas habitualmente se utilizan porque mejoran la conducción, algo de alcohol de este lado y más electrodos en esta caja. Así que aquí estamos pues preparándonos para la siguiente sesión o el inicio de la sesión con el paciente, ¿no? Vean que estos son otros fisiomonitores. Aquí tenemos los clásicos osciloscopios que vemos en los programas de televisión que hacen pip, pip a las secciones del corazón. Aquí tenemos, por ejemplo, un otro fisiomonitor para EMG. Este es un estimulador, realmente no es para hacer retro, pero ahí está. Y de este lado les presento a unos aparatejos que todavía andan por ahí en el laboratorio de psicofisiología de la facultad, que se llamaban MioTrack, y que su trabajo era precisamente ser monitores, oficio monitores para controlar o regular la tensión muscular, pero eran de tipo portátil. El paciente podía traerlo como en su cinturón y podía escuchar o ver los LEDs que están aquí. Se fijan, hay una cantidad importante de foquitos verdes, luego un solo amarillo al centro y luego puros rojos. Y ustedes pueden ver aquí varios botones que representan lo que estamos diciendo hace un momento, es decir, tener que filtrar la señal o amplificarla, ¿no? Son algunos de los aparatos que llegamos a utilizar. Finalmente, colegas, ya para cerrar el tratamiento y para qué, digamos, cómo es que se va a manejar. Cuando estamos ya con el paciente, primero hay que evaluar pues el punto en el que inicia el problema. ¿Es por estrés? ¿Es porque hubo un accidente? ¿Cuál es el origen de que tenga tan tensa la frente, ¿no? Conocer la historia del paciente. También se establecen metas terapéuticas que deben ser alcanzables. Es decir, se le explica a los pacientes de qué va a tratar la técnica, que se van a utilizar aparatos, que no los vamos a electrocutar, simplemente el aparato más bien refleja la información que él posee en su cuerpo y se la devuelve, ¿no? Así que tenemos que establecer metas que sí sean viables, alcanzables y sobre todo que sean realistas, ¿no? Y en algún momento determinado le vamos a demostrar al paciente cómo se hace el biofeedback en nuestros cuerpos, porque en ocasiones para que el paciente pueda sentir confianza, pues necesita verlo, ¿no? Sobre todo en una técnica que de pronto es como muy desconocida. Una vez que ya tenemos esos previos, ahora lo importante es lograr que cuando venga al consultorio el paciente y vaya haciendo cambios en su tensión arterial, pues luego se puedan generalizar, o sea, finalmente más allá del consultorio puedan llevarse estas estrategias y puedan seguirlas reforzando. Finalmente estaríamos terminando con el tratamiento y haciendo una evaluación final. Habitualmente este tipo de pacientes se les da seguimiento después de unos 4 meses. Se les habla por teléfono, se les cita donde fueron evaluados y se les pregunta cómo es que ha permanecido el cambio, ¿no? O si las mejorías siguen por ahí. ¿Cuáles son las cosas buenas que vienen con esta técnica? Bueno, pues que le damos la sensación a nuestro cliente que él está cambiando. No estamos siendo ni el terapeuta ni nadie más, ni siquiera pues el aparato mismo. Más bien él, el propio paciente se vuelve en el que ejecutan los cambios, ¿no? Como dice acá, la técnica puede ser utilizada casi por cualquier persona. Solo tenemos, creo que, dos momentos en los que no está indicado que podamos utilizar la técnica, que es cuando alguien utiliza marcapasos y que vamos a utilizar, por ejemplo, el EKG,
o quien está a lo mejor con un nivel de conciencia muy bajo, casi en estado comatoso, ¿no? Serían las únicas cosas que tendríamos que cuidar que nuestros pacientes no tengan alguna de esta condición para que sean candidatos, ¿no?, a la biofeedback. Y el tipo de variación o cambio fisiológico es establecido claramente entre paciente y terapeuta. Eso quiere decir que en algún momento determinado, junto con el terapeuta y el paciente, establecen qué quieren cambiar. Por ejemplo, yo recuerdo a algún paciente que llegó al consultorio, o bueno, ahí a psicofisiología de UABC, y decía que él quería restablecer la firmeza o lo fuerte que eran sus músculos del brazo, porque él quería seguir tomándose una cerveza con sus familias, ¿no? Fin de semana. Entonces, esa era una meta, era lo que motivaba, ¿no? Así que debe quedar plasmado físicamente en nuestro programa de tratamiento cuáles son esas metas que sí valen para la persona y que sí va a querer perseguir, ¿no? Ya finalmente, para cerrar, colegas, bueno, ¿dónde anda el biofeedback? Se aplica muchísimo hoy en día en casos de trastorno por déficit de atención con hiperactividad o en trastornos de la conducta, ¿ok?, con déficit de atención además, y aparentemente ha sido una técnica que apoya, ¿no?, a los pacientes con estas condiciones, sobre todo pues a mantenerse como muy relajados, ¿no?, motrizmente relajados. La aplicación del biofeedback en el eje se aplica también a epilepsia que no responde a fármacos o de difícil manejo médico. También es posible aplicarlo para que el paciente aporte, ¿no?, desde sí mismo esta mejora interna, ¿no? El análisis en la electromiografía sigue siendo el área fuerte del biofeedback, como les dije, incluso se utiliza mucho para deportistas y se analiza actualmente la aplicación del eje a personas con adicciones, sobre todo para identificar si hay alteraciones en el ritmo eléctrico, ¿no?, de las neuronas a partir de la adicción. Y bueno, colegas, pues hasta aquí llegamos con nuestra introducción a la biofeedback. Espero que les haya gustado y por supuesto, probablemente por ahí les deje un videíto de cómo hacíamos esta técnica hace algunos años en el laboratorio. Espero que les haya gustado.